Cuando estaba en el monte no sabemos cómo él enseñaba, pero lo que sí sabemos es que muchos rabinos, mucha gente que explica hoy en día la palabra de Dios, lo hace sentado y no creo que haya alguna mala acción, ¿verdad? O una mala enseñanza respecto a eso. Así que si uno puede, lo hace de pie, si uno puede, lo hace sentado. No hay ningún problema. La palabra de Dios no nos exige que lo hagamos de cierta manera. Así que si me siento, pues ya usted sabrá. Así como en la Biblia, tampoco hay un mandamiento, ¿verdad? De cómo nosotros debemos o qué material utilizar para leer la Biblia. Usted sabe que en los tiempos antiguos se usaban los rollos, se usaban los pergaminos. Y no cada uno tenía un pergamino. No, tenía que ir a la sinagoga o al templo, ¿verdad? Donde estaban los rollos y allí se leía. No era como hoy en día que agarra la Biblia y se la lleva, ¿verdad? No, así no era. Pero años más tarde, ¿verdad? Se compuso la Biblia. Y curioso que cuando la Biblia se compuso solamente, cuando se hizo el compendio de los libros, ¿verdad? Solamente estaba en latín. La gente no podía entender eso. Entonces tenían que ir forzosamente también hacia el lugar de reunión en donde también se explicaba la Biblia, ¿verdad? Porque la gente no entendía, no estaba en la lengua que la gente podía entender. Claro, habían grupos, ¿verdad? Religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer siglo, como los cristianos de Berea, ¿verdad? Que dice que escudriñaban, estudiaban las escrituras. Hoy en día tenemos la Biblia, pero también, gracias a Dios y a la tecnología, ¿verdad? Tenemos los aparatos electrónicos. Yo personalmente utilizo un aparato electrónico para enseñar, para propósitos de enseñanza. Es mucho más fácil, tengo mucha más información, puedo hacer 10 hojas fácilmente en una sola página y no tengo que cargar con tantos libros. Hay gente, ¿verdad?, que prefiere utilizar la Biblia y yo también apoyo también eso. Porque hay veces hay mucha distracción en los aparatos electrónicos y no todas las personas tienen la madurez para lidiar con eso. En los templos, por ejemplo, hoy en día vemos mucha gente que va a los templos y hoy en día ya no lleva Biblias. Porque dice, tengo la Biblia en el teléfono. Pero eso también es un peligro. Porque cuando uno está en el teléfono, incluso cuando estoy enseñando muchas veces yo aquí, aparecen notificaciones. Y a veces son notificaciones que convienen a nuestros intereses. Entonces, si yo estoy predicando, si estoy enseñando, obviamente no voy a abrir la notificación. Pero si un oyente está por allá sentado en medio, en la parte de atrás, y le llega una notificación de algo que le interesa, muchas veces le va a hacer un clic. Y un clic es todo lo que lleva para que entonces usted se desliza del mensaje y ya no está dentro de la enseñanza. Así que si tenemos madurez, podemos utilizar los aparatos electrónicos. Si no, claro, recomendamos que se utilice el libro, la Biblia. Porque usted sabe, la Biblia en el libro tal no hay pierde. Usted se guía allí y no se puede salir de derecha ni izquierda. Mientras que si usa un aparato electrónico puede ser que así suceda eso. Pero yo lo utilizo para enseñar porque me es más fácil. Aunque también nosotros cuando hacemos los estudios, utilizamos la palabra del Señor para hacer el estudio. Así que quiero dar esa aclaración. Nuestro hermano Juan pues es nuevo, ¿verdad? Acá con nosotros. Y que él, ¿verdad? También sepa cuáles son las razones. Por si alguien le pregunta, le dice, ese señor que enseña ahí pues no usa Biblia. Sí usa Biblia, lo que pasa es que lo lee, pero también es más fácil, aquí más cómodo para mí. Así que esa explicación creo que viene muy al caso en estos momentos. Y estamos agradecidos con Dios. Amén. Y vamos en esta mañana a abrir las escrituras porque estamos hablando, ¿verdad? Aunque este mes se nos fue muy rápido. Hemos dado 2 mensajes acerca de lo que es la santidad. Y en esta mañana vamos a terminar este mes con esta enseñanza acerca de lo que es la santidad. Entonces, vamos por favor a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Mateo 13. En el Mateo 13, en su capítulo 31.
Y voy a dar una corta explicación en la que usted lo encuentra. Como bien sabemos, las parábolas son un método, una manera de enseñanza de aquel Amén. tiempo. Amén. Las parábolas es la manera más fácil en la que un maestro, un intérprete de la ley, Mateo 13, 31. un rabino o cualquier persona que enseña puede transmitir el mensaje a la audiencia, dado el hecho de que, como les expliqué hace un momento, no todos tenían los rollos de la ley de Moisés, no todos tenían los rollos de los profetas. Entonces tenía que haber un intérprete, tenía que haber un maestro, alguien letrado, ¿verdad? Alguien que conocía la escritura para que diera a conocer. Sin embargo, cuando ellos utilizan las parábolas, esta manera más fácil, es el medio más fácil para entregar el mensaje. Entonces las parábolas tienen un propósito. El objetivo es enseñar. El propósito de la parábola es cómo comparo yo lo que la Biblia dice o lo que la Torá dice o lo que la Escritura dice, cómo lo comparo a mi vida. Entonces Jesús no fue la primera persona que enseñó con parábolas. Había habido muchos otros rabinos anteriormente a él que habían utilizado el mismo método de enseñanza. Pero cuando Jesús viene, les habla en parábolas porque hay un misterio detrás de eso. El libro de Isaías dice que en parábolas abriré mi boca, dice, para que dice, viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, hay un propósito. Jesús dice lo mismo. Por eso yo hablo en parábolas, dice. Ahora, hay parábolas que ellos podían entender. Fácilmente lo podían entender. Pero había parábolas que no lo podían entender. Y ese es el caso de esta parábola que vamos a leer en esta mañana. Mateo 13. Mateo 13 en su capítulo 31. Dice, perdón, es 13:24. Sí, 13:24. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Vamos a parar allí. Esta práctica que Jesús está explicando es algo muy común en el tiempo de Jesús. Incluso en ciertos lugares del Medio Oriente, en estos tiempos, se hace esta práctica. ¿Cuál es la práctica? Les voy a dar un ejemplo. Por allá del año, creo que 1994, 1996, por allí, Chiapas, que es un estado pequeño comparado con países, por ejemplo, como Brasil. Chiapas es un estado que exporta café. Tiene una producción alta de café y exporta café. Entonces, por ahí del año 1994, 96, no recuerdo bien el dato, no lo busqué, solamente lo recuerdo de mi infancia. En el país de Brasil, que es un país que también exporta café, hubo incendios y bueno, no sé la verdad si fue incendios, pero lo que decían era que el café allá se había quemado. No sé si fue un incendio de fuego, ¿verdad? O también se puede decir, se quemó el café, por ejemplo,
cuando cae una helada, por ejemplo, y se quema toda la flor y se cae, también se entiende se quemó. Pero decían se quemó. Entonces, al quemarse el café en aquel lugar, entonces Estados Unidos o los países a donde ellos exportaban no estaban recibiendo la misma cantidad de café. Entonces lo que pasó fue que el grano de café, ¿verdad? En el estado de Chiapas se aumentó por la escasez. Entonces lo que pasó fue que el café entonces dio un auge, subió repentinamente el precio. Y anteriormente yo recuerdo que un bulto o un costal o un sack, ¿verdad? De café, más o menos como de 4 pies, valía en aquel tiempo 180 o 200 pesos. Pero cuando pasó eso con Brasil, cuando se echó a perder el café allá, ¿saben qué? El café subió de precio, subió a un precio exageradamente, porque de 200 pesos llegó a valer a 1,800, casi 2,000 pesos un sack de café, un costal de café. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Bueno, que en el tiempo que Jesús está diciendo la parábola, es muy común que la competencia o que el enemigo viniera al campo de su vecino o la persona más cercana o de su enemigo, como bien dice la escritura, y sembrara cizaña. ¿Por qué? Porque al haber cizaña en el campo de la otra persona, la cizaña lo que va a hacer es que va a hacer que el grano de trigo no produzca la manera que tiene que producir. Entonces hay un descenso en la producción. Y al haber un descenso en la producción, los campos de los demás valen más porque hay escasez. ¿Entienden la comparación? Entonces cuando Jesús dice, yo sembré, dice, buena semilla, los siervos le preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Entonces él dice, un enemigo ha hecho esto. Entonces al Jesús dar esa explicación de la parábola, él les está dando una comparación que ellos fácilmente pueden entender. De hecho, hay una escritura, ¿verdad? Para aquel tiempo que dice, ¿verdad? Que si alguien va y echa a perder el campo de la otra persona, esa persona, el que hizo eso, va a ser responsable de pagar la cosecha de aquella persona. O sea que habían leyes muy rígidas en cuanto a eso. La gente no podía ir y sembrar la mala semilla en el campo de otra persona, aunque haya sido por beneficios personales. Tenía toda la gente que respetar lo que era su territorio. Entonces cuando Jesús dice, un enemigo vino y sembró, acuérdense, él les está hablando algo que sucede en aquel tiempo, pero también es algo que sucedió en el reino. Por ejemplo, voy a agarrar ahora mis notas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor. Ya sabemos que los componentes que las parábolas, ¿verdad? Tienen componentes y tienen una intención, transmitir un mensaje. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 19, verso 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice la palabra del Señor que Dios escogió a un pueblo para que le fuese un pueblo de gente santa. Un pueblo de gente santa. Ahora, cuando leemos esta parábola, ¿verdad? De la semilla, hoy en día la gente solamente lee la primer parte de la parábola. Y cuando leemos solamente la parábola sin su explicación, a veces nos llevamos o les damos una interpretación equivocada. Por ejemplo, ya leímos, Dios saca al pueblo de Egipto y lo va a escoger, va a ser un pueblo de gente santa, gente Kadosh,
gente que sea apartada para Dios. Acuérdense, el mundo, ¿verdad? La gente que vive en el mundo no le sirve a Dios. Ya explicábamos en las clases pasadas, cuando Dios llama a Abraham, lo saca de una nación pagana. Y entonces con él va a ser una gran nación, una muchedumbre de gente va a salir de él. Pero Dios quiere que ese pueblo sea especial, que sea apartado, que sea santo para él. Hay prohibiciones que Dios les va a mandar a ellos, ¿verdad? Cosas que no practiquen, porque Dios quiere que su pueblo sea santo, sea especial. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, en la parábola de la semilla, Jesús entonces le da una explicación de lo que es la parábola. Podemos entender claramente si vamos al verso 36 de Mateo 13, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quiere decir que ellos no entendieron la parábola, como hay mucha gente hoy en día que no lo entiende. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos un pueblo santo, ¿verdad? Nosotros somos llamados la iglesia, la novia del Cordero, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros somos llamados. Pero como nuestro lenguaje se ha corrompido, quizás hay muchas cosas, que no entendemos. Por ejemplo, una novia hoy en día no es lo mismo que una novia en aquel tiempo. No es lo mismo, definitivamente no. Yo no sé si usted ha visto la película, ¿verdad? Porque es una película de Nativity, el nacimiento, Natividad. Y en Natividad, en esa película, hay una parte donde José, que es el esposo o el prometido, va y pide como diríamos, la mano de la mujer. Y a partir de aquel momento, aquella mujer ya tiene un compromiso con un varón, aunque no iba con él. Esa mujer ya no puede andar libremente por las calles y por los campos, porque acuérdense, en aquel tiempo, como el día de hoy, también hay gente mala. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? También hay ladrones, también hay violadores, también hay asaltadores, también hay asesinos. Entonces, aquella mujer, desde el momento que el padre entrega su palabra al prometido, en este caso al novio, aquel padre es responsable de cuidar y de guardar a esa joven, a esa doncella, para entregarla virgen en el día del matrimonio. Quiere decir que aquella mujer se va a guardar para su marido. Y eso conlleva a que ella no se va a poder seguir juntando con sus amistades. Significa que no va a poder salir libremente por la calle. Significa que esa mujer tiene que guardarse pura para su marido. Si preguntamos hoy en día, ¿verdad? Una prometida o una mujer que está comprometida, hoy en día en nuestro tiempo, vemos que las mujeres no se guardan así hoy en día porque estamos en otro tiempo ya. Entonces, querer entender esa porción de que somos novia de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Pablo, querer entenderlo hoy en día, no lo vamos a poder entender. Porque novia hoy en día, imagínense que hoy en día los novios hasta se acuestan entre ellos, o sea, hasta viven liberalmente. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: yo a ustedes, dice, los he comprometido, los he desposado con Cristo, para que se guarden puros, sin mancha. Esa es la iglesia. Y Dios dice en Éxodo, como ya hemos leído, dice: yo quiero que ustedes sean para mí un pueblo de gente santa, gente apartada. Ahora, fíjense en esas palabras: gente santa, gente apartada para Dios. No es cualquier gente. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios, de ser la novia del Cordero. Entonces, si somos la novia del Cordero, quiere decir, por ende, que nosotros debemos de guardarnos puros. Amén.
irreprensibles para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como dice el canto que cantamos, el Señor va a venir en una nube blanca. Hechos, ¿verdad? 1 nos dice cuando ellos están despidiendo a Jesús que se va, se aparecen dos hombres con vestiduras blancas y le dicen, varones, ¿qué están mirando ustedes? Le dice, este mismo Jesús que fue quitado de ustedes, así mismo va a volver. Entonces la esperanza que tenemos es que nuestro Señor va a venir. Ahora, cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo el Señor nos va a encontrar? ¿El Señor va a venir y nos va a llevar con Él? ¿O va a venir y nos va a condenar? Apartados de mí, malditos. Eso no es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Vea, la iglesia en el mundo tiene un gran privilegio. Porque es la novia, ¿verdad?, del Cordero. Porque es el pueblo de Dios. Pero también hay una gran responsabilidad. Se tiene que guardar. Se tiene que cuidar. Como decía mi hermano, donde quiera que yo voy, ¿verdad?, yo debo de dar testimonio porque la gente me está mirando. Amén. El apóstol Pablo dice, ustedes, dice, son nuestras cartas. O sea, ustedes son leídas por todos los hombres. Toda la gente está mirando. Toda la gente está mirando a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero como ha habido una gran fusión hoy en día, fusión quiere decir una gran mezcla entre lo que son hijos de luz y hijos de las tinieblas, entonces ya no se conoce ni quién es quién, porque se han revuelto. Se han revuelto a tal manera de que los templos hoy en día ya no son para alabar a Dios. Los templos hoy en día ya son más que un club social. La gente no va a ir a alabar a Dios. La gente va a ver cómo vino vestido el hermano o la hermana, en qué compito con él, con ella, qué camioneta trae, qué carro trae, cómo puedo ser mejor que él, que ella, cómo lo puedo rebasar, cómo toco mejor que el otro, cómo canto mejor que el otro, cómo predico mejor que el otro. En eso se ha convertido hoy en día la iglesia del Señor. Y yo digo así, entre comillas, porque sabemos que la iglesia del Señor es santa. Y la iglesia del Señor está en cualquier parte del mundo, donde quiera que haya un hombre redimido con la sangre del Cordero, ahí está la iglesia. Amén. Pero en los templos hoy en día no se habla de esto. Yo decía realmente en las predicaciones anteriores que la gente hoy en día aparta su oído para no escuchar la verdad. Y no solamente eso, sino que los predicadores, la gente que enseña, ya no quiere enseñar acerca de eso. ¿Por qué? Porque es más fácil y más conveniente dar un mensaje que no toque lo interior de ti, ¿verdad? Como yo siempre digo, se va por el lado. Y es más fácil irse por el lado a llegar a donde está el problema realmente. Yo soy un pecador, en mi condición, yo soy un pecador y yo necesito escuchar la palabra del Señor, porque es eso, como dice, es el alimento para mi vida. Si no escucho la palabra de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a secar, me voy a marchitar. Amén. Yo tengo dos plantas allá afuera que se me olvidó echarles agua. Y al yo no echarles agua, ¿qué pasó? Se fueron secando y quién sabe si van a vivir, porque estoy tratando de ver si reviven. Pero así es la palabra del Señor para nosotros. Es como es nuestro agua de vida, es nuestro alimento. Si no la escuchamos, nos vamos a marchitar. Amén. Entonces, ahora, dicen los discípulos, explícanos la palabra porque no la entendemos. Entonces, aquí le va. Para la gente que piensa, ¿verdad? La gente dice, si alguien está pecando, si alguien está haciendo algo incorrecto, déjalo. Porque el Señor un día va a venir y lo va a limpiar. Dice, el Señor un día en la siega, en el fin del mundo, deja que crezca el trigo y la cizaña. Yo les pregunto, en Éxodo, cuando Dios dice, ustedes van a ser para mí un pueblo santo, un pueblo apartado para mí, ¿les está diciendo Dios acaso que puede haber cizaña entre ellos? No. Claro que no. Claro que no. Es más, cuando hubieron algunos casos de cizaña, ¿sabe qué pasó? Los apedrearon. Los apedrearon. Miren la historia de Acán. Dios le dijo, no me agarre nada del anatema, de lo que han levantado de allí. Y Acán vino, vio el manto babilónico, el lingote de oro y me lo adueño. ¿Sabe qué pasó en la familia? Los mataron, los apedrearon. Dios en ningún momento dijo que en medio del pueblo va a haber cizaña. A ver, hermano, si yo soy cizaña y usted tiene el nivel, ¿verdad?, de conocimiento de la palabra de Dios, ¿por qué no me corrige?
Porque estamos para edificarnos unos a otros. Amén. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, yo les escribo a ustedes por carta para que no haya nadie viviendo desordenadamente entre ustedes. Es que a veces confundimos y decimos, es que yo no soy nadie para juzgar. Pero sabes que la palabra de Dios dice que el espiritual debe juzgar las cosas. Amén. Ahora, nosotros, como dice el apóstol Pablo, si somos espirituales, vamos a entender vamos a recibir la palabra. Yo les digo, yo les doy toda autoridad a ustedes, incluso mis hijos, mis hijas, ¿verdad? Que son mujeres. Incluso si ellas ven que estoy haciendo algo incorrecto, tienen la autoridad para cuestionar, para preguntar. Amén. Porque, ¿sabe? La persona que está frente de la congregación no quiere decir que está exento de no pecar. No quiere decir que está exento a no fallar. No, todos fallamos. Pero hay una diferencia, hermano, entre aquella persona que falla por un descuido, que falla por X o Y razón, y una persona que vive fallando, que persiste en fallar. Hay gente que hoy en día en los templos que cometen los pecados así libremente y nadie dice nada. Dice el apóstol Pablo, dice, el apóstol Juan dice en 1 de Juan, aquella persona dice que practica el pecado, no dice que es de luz, dice que es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice. Amén. Y la verdad dice no está en él. Y Emma lo compara y dice, viene a ser como Caín, que mató a su hermano. Por eso dice el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Mire, si no nos estamos amando unos a otros, entonces estamos pecando. Porque entonces no somos hijos de luz. Tenemos que amarnos. Ahora, amarnos no quiere decir que usted me va a solapar las sinvergüenzas que yo hago si es que las practico. No. Amarnos quiere decir, hey, corríjanse entre ustedes. Si hay algo que está mal, corríjanlo. Porque mejor es la reprensión aquí. Mejor es que entre nosotros nos reprendamos y nos edifiquemos. Y no que un día el Señor venga y diga, apartado de mí no te conozco. ¿Cuál es nuestro manual? Yo siempre digo, ¿cuál es nuestra constitución de los cristianos? La palabra del Señor. Pero cuando no leemos la palabra del Señor, nuestra mente divaga y se va por lugares y se va buscando lo que nos conviene. Fíjese, en el momento que usted y yo decidimos caminar con el Señor, usted ya no es dueño de sí mismo. Amén. No. Dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, y mira para atrás es digno del reino. Ninguno, imagínense. Ninguno. Dice la palabra del Señor que nosotros, dice el apóstol Pablo, nos debemos de presentar como sacrificio vivo a Dios, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo debe vivir en nosotros. Amén. Si es que habemos resucitado con Cristo. Ahí está la condición. Porque hay gente que todavía no ha cambiado su manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque sigue muerta en delitos y pecados. Mire, usted y yo podemos usar lo que Dios ha dejado en el mundo, en esta vida. Y podemos hacer uso de los recursos. Y usted puede disfrutar. Usted puede irse de vacaciones si puede. Usted puede disfrutar el mar si puede. Puede irse a las montañas. Puede disfrutar todo lo que Dios creó. Usted lo puede hacer fácil, libremente. Pero donde quiera que usted esté, usted sabe usted quién es. Y usted sabe que es un hijo de luz. Y donde quiera que va, tiene que dar testimonio de la verdad. Dice la palabra del Señor, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, a Jesús se conoce como ese título de Hijo del Hombre, porque en Daniel 7:13, le voy a leer, Daniel 7:13 dice el libro de Daniel, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es el que está sentado en el trono. Dice, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre.
lo dice claramente. Cuando la parábola se explica solo, no tenemos que buscar interpretación nosotros porque está dando la interpretación. No dice aquí que el sembrador es una persona exterior o no dice que es el pastor. No dice. Dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya les di la cita, Daniel 7:13. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, el Hijo del Hombre está refiriendo a Jesús. Ahora, el campo, escuche bien, la parábola ya se las leí. Un hombre que sembró buena semilla en su campo, muy bien. El campo, dice, es el mundo, escuche, es el mundo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No es el santuario, no es el templo, no es la iglesia, el campo es el mundo, ahí lo dice claramente. No es el lugar donde se reúnen los hijos del reino a adorar. Es el mundo es la tierra, el mundo es el lugar, el globo terráqueo, el mundo es donde habitan las personas, que lo cual Dios creó. Ahora dice, vino un enemigo y sembró la cizaña. Y eso nos lleva a nosotros al pasaje de Génesis 3. Cuando Dios había creado la tierra y creó el huerto, y estaba el hombre y su mujer allí, viviendo una vida, ¿verdad?, en abundancia y feliz, y no le dolía la espalda, ni se preocupaba porque estaba envejeciendo, ni le dolía aquí. Olvídese, hermano. Es más, dice la palabra del Señor. Hay cosas, dice, que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han pasado por la mente del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Yo no sé si va a ser como el jardín de Edén o va a ser mejor que el jardín de Edén. No me puedo imaginar. La Biblia me dice, no se puede el hombre imaginar. Dice Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién sembró la cizaña? Dice, un enemigo ha hecho esto. Acuérdense, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El que siembra la cizaña es el enemigo. Acá está. Es el ejemplo más claro que yo les puedo dar con base bíblica de donde aparece el enemigo sembrando la cizaña. Eva estaba muy bien con todas sus responsabilidades y lo que tenía que hacer. Ahora, no hay una prohibición en la que Dios le haya dicho, si viene una serpiente contigo, no hables. No está la prohibición, o sea, ahí no hay ningún problema. El problema está cuando la serpiente con su astucia viene y le mete eso a Eva. Y le dice, mira, si tú comes, tú no te vas a morir. Sin embargo, dice, vas a ganar un conocimiento y vas a saber el bien y el mal. La mujer no sabía el mal, solo sabía lo que Dios había creado. Mire, y creó Dios el día primero y día segundo y vio que era bueno y vio que era bueno y vio que era bueno. Todo lo que la mujer sabía era bueno. No había necesidad de saber del mal. Pero cuando el enemigo viene y siembra la cizaña en la mujer, entonces dice, con que aquí hay una fórmula como yo puedo saber el bien y el mal. Y dice Jesús, el que siembra la cizaña es el enemigo. ¿Quién hizo esto? Un enemigo hizo esto. Ahora, cuando Jesús habla en Juan 17, Jesús está haciendo la oración. Y esta es la oración, ¿verdad? Quizás solamente Juan registra esta oración que Jesús hace por sus discípulos. Y Jesús le dice esto, haciendo referencia a lo que es el mundo. Acuérdense, el campo es el mundo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Se acuerda de la visión de Daniel 7, cuando dice, vino uno como un hijo de hombre delante del anciano de días y se le ha dado poder, gloria y honra? Bueno, acá dice,
Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del campo me diste, diría en otras palabras. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Acuérdense, los hijos del reino son la buena semilla que están en el mundo. No ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, porque Jesús se va a ir, ya no va a estar en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Jesús, antes de irse, está orando al Padre para que guarde la buena semilla que está en el mundo. Acuérdense, la buena semilla son los hijos del reino. Y los hijos del reino están en el campo, o sea, en el mundo, rodeados de cizaña que el enemigo ha venido a sembrar. Pero acuérdense, quiero que esta parte nosotros nos acordemos siempre, los hijos del reino. Los hijos del reino son aquella gente que Dios ha escogido, que Dios ha limpiado, según Juan 15. Dice, aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará, dice, para que lleve más fruto, porque yo soy la vid y ustedes son las ramas que dan fruto. Entonces, aquellas personas que dan fruto son los hijos del reino. Y Jesús le está pidiendo al Padre que los guarde del mundo. ¿Saben qué hay en el mundo? Cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo. Pero los hijos del reino, dice que van a ser guardados por el Padre, por el Señor, el dueño de la mies, aquel que sembró la buena semilla. Ahora sigue diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús en una ocasión le dice a sus discípulos, si el mundo los aborrece a ustedes, despreocúpense, porque a mí me aborreció primero, dice. Eso dice Jesús. Entonces dice, el mundo dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Saben por qué? Porque el mundo y nosotros no somos compatibles. Cuidado si es que nosotros, como dice alguien escribió por ahí en la red social, dijo, si un mundano, dice, refiriéndose a una gente que no conoce a Dios, si un mundano va a la iglesia y se siente cómodo, quizás esta no sea la iglesia del Señor. Porque la gente que no le sirve a Dios no son la buena semilla, acuérdense, son la cizaña, son los hijos del maligno, no somos nosotros. Entonces, si viene alguien a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, y se siente muy cómodo, quizás esa no es la iglesia del Señor. Y hay que cuestionar, hay que analizar. Por eso es que el creyente debe de conocer la Escritura y debe de hacer preguntas para llegar a una respuesta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice Jesús, el mundo los ha aborrecido a causa que yo les he dado tu palabra. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dice, guárdalos del mal. Porque cuando yo estaba en el mundo con ellos, dice, yo los guardaba. Yo los guardaba. Ahora dice, tú guárdalos porque yo me voy a ir, dice. Y le dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
Acuérdense, los hijos del reino están en el mundo, están en el campo, pero ellos no son cizaña. Los hijos del reino son hijos de luz. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos, acuérdense, santificados, apartados con un propósito especial. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra manera por la cual el cristiano se santifica. No hay otra manera, porque las palabras de Dios son las que nos limpian a nosotros. Las palabras de Dios son las que nos redarguyen a nosotros a cada momento. Nosotros sabemos cómo debemos de comportarnos, sabemos lo que debemos de hacer, sabemos quién es el novio, sabemos para quién nos estamos guardando. Pero si eso está en la palabra del Señor, pero si no lo escuchamos, ¿cómo lo vamos a saber? Vamos a estar como el etíope cuando estaba leyendo Isaías. Estaba leyendo Isaías y Felipe se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope muy francamente le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra del Señor que se nos tienen que explicar. Por eso los 5 ministerios que dejó el Señor. Por eso Efesios dice que dejó los 5 ministerios, ¿para qué? Porque los apóstoles ponían el fundamento, las enseñanzas, la doctrina. Y luego los pastores, maestros, evangelistas, profetas, son gente que vino a poner el fundamento de la sana doctrina. Hoy en día mucha gente no conoce la sana doctrina. Y están metidos en lugares donde le hablan de todo menos de la sana doctrina. Dicen que predican la sana doctrina, pero viven opuestamente a lo que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Vivir en santidad para Dios, amarnos unos a otros. Dice el Señor Jesús en esta oración, yo ruego que ellos sean uno. Está hablando de, no solo de los discípulos, sino aquellos que van a venir después. Dice, yo ruego que ellos sean uno. Y cuando somos uno, como el pueblo de Dios debería de hacer, no debería haber distinción de personas. No debería haber favoritismo. No debería de haber ni envidia, ni celos, ni pleitos, ni nada de ese tipo de cosas. Porque todos somos uno en el Señor. Así deberíamos de ser. Amén. Dice la palabra del Señor. Mire. Y por ellos dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Por eso les digo, no era solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y alabado sea el Señor, usted y yo estamos en esa oración de nuestro Señor. No ruego solo por esto, sino también por los que van a venir. Nosotros venimos y ahora estamos incluidos acá. El Señor Jesús ya ha rogado por usted y por mí. Amén. Para que Dios el Padre nos guarde del mundo. ¿Hay cizaña en el mundo? Sí hay. Ahora, ¿debe de haber cizaña en la iglesia? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta con la que tanta gente choca hoy en día. Y dice, el hermano está portándose mal. Ah, pero déjalo. Déjalo porque al final Dios dice, en la parábola de la cizaña, que Dios lo va a apartar. Y eso no es correcto. Porque la palabra dice que en el pueblo de Dios no debe de haber cizaña. Si alguien, ¿verdad?, está portándose mal, que la palabra del Señor lo corrija. Pero ¿cómo lo va a corregir si no se le predica? Se tiene que predicar la palabra de Dios para que la persona corrija lo que está mal. La carta del apóstol Pablo a Tito le dice, yo te dejé en Creta, dice, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Fíjese, la iglesia tiene un cuerpo. La iglesia no solamente tiene un pastor y el pastor dirige y sabe todo. No. Nosotros no somos una iglesia realmente establecida. Porque nos faltan todavía. Nosotros somos una misión que estamos empezando. Pero cuando la misión crece, si el Señor así lo permite, se tiene que establecer una autoridad eclesiástica que son, no lo que el hombre dice, lo que la palabra de Dios dice, ancianos. Y anciano no solamente se refiere a una persona mayor de 45 o 50 años, no. Se refiere a ancianos, a gente que conozca la Escritura. A gente que sepa discernir entre lo bueno y lo malo.
Debe de haber gente espiritual en la iglesia para que puedan corregir. Ahora, dice el apóstol Pablo, y establecieres ancianos en cada ciudad, y le da los lineamientos. No cualquiera puede ser anciano. Y dice, el que sea marido de una sola mujer, el que tenga a sus hijos en sujeción, el que tenga su casa en orden, el que sea hospedador. Usted sabe que hay tanta gente hoy en día que no conoce nada de eso. Si alguien llega a visitarlos, no se puede quedar en su casa, porque si se queda, se va a enterar de cosas que no se debe de enterar. Hay gente que no practica hoy en día la hospitalidad. En aquel tiempo, hoy en día hay hoteles, hay Airbnb, todas esas cosas, ¿verdad? En aquel tiempo no había nada de eso. El ser hospitalario era algo muy esencial en aquel tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía que caminar largas jornadas para llegar a otro lugar. Y cuando llegaba a casa los hermanos, ¿verdad? Ellos debían de hospedarlo a él. Hoy en día no se practica eso, ya el término ya ni se entiende casi. Perdón, porque no es algo que vivimos hoy en día. Pero hay otros atributos que el cristiano debe de tener, que el anciano debe de tener. Entonces, si alguien está viviendo desordenadamente dentro del pueblo de Dios, ¿qué cosa debe hacer el pueblo de Dios? Debe corregirlo. Ahora, Gálatas 6 dice, si alguien fuera hallado en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, o sea que ustedes también sean tentados. Quiere decir que debe de haber restauración. Ahora, vea esto. Una persona que comete falta es digno de que se le restaure. Y es digno de que se le apoye, de que se le ayude, de que se le corrija con mansedumbre. Ahora, vea la diferencia. Una persona que comete una falta no es lo mismo que una persona que vive en pecado todo el tiempo. Porque entonces la persona no se ha convertido, no se ha arrepentido. Necesita al Salvador en su vida. Cuando la gente recibe al Salvador, tiene que cambiar su manera de vivir. No puede seguir igual. Entonces, dice la palabra del Señor, si alguien ha cometido una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Quiere decir, y acá también hay otro error que la gente ha hecho. Cuando la gente viene y pone lo que se conoce hoy en día como en disciplina a una persona, eso no está en la Biblia. Poner en disciplina a una persona es algo que la gente lo inventó. ¿Y lo inventó por qué? La verdad no sé para qué. Quizás para demostrar que tienen autoridad. Pero eso de que una persona comete una falta y lo sientan hasta atrás, ¿verdad? Y no le dan privilegios. Y, hermano, lo están sacando del reino. Lo están desahuciando. Fíjese, si una persona comete una falta, dice Gálatas, ustedes lo pueden restaurar, pero con espíritu de mansedumbre. Y considérenlo, porque ustedes también pueden ser tentados. Entonces consideren a esa persona. No quiere decir que pónganlo en disciplina 3 meses y que ya no venga, que no lea la palabra, que no pase enfrente. Ahora, si es una persona que vive desordenada, el apóstol Pablo dice, con ese ni siquiera coman, dice. ¿Por qué? Porque dice que es cristiano, va a aleluyar a la iglesia y a cantar y todo, y cuando sale, es una persona que no se ha convertido. No es una persona que es hijo del reino. Seamos claros, no hay 3 caminos. Mucha gente piensa que me puedo ir un poquito acá y un poquito acá y me mantengo en medio. No, Señor. Un día va a venir el Señor y va a decir, ¿por cuál no fuiste ni frío ni caliente? Para afuera es que vas. Eso no es lo que queremos. La palabra del Señor dice, ustedes son trigo. Y voy a orar a mi Padre para que los guarde. Para que lo guarde del mundo donde está la cizaña. Yo me pregunto muchas veces con aquella gente que dice, deja la cizaña en la iglesia, porque el Señor dijo. No, el Señor no dijo. El Señor dijo que el campo es el mundo. Y el mundo es lo que Dios creó, la humanidad. Pero el enemigo vino y puso la cizaña. Ahora el trigo, la buena semilla, tiene que vivir con la cizaña. Tenemos que vivir con la cizaña. Vivir, pero cuando la iglesia de Cristo se une en un lugar para adorar a Dios, no me diga por favor que hay cizaña aquí, aquí, acá y cizaña por todo lado, porque entonces ¿qué es lo que es? Entonces es un club social.
Ya no es la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice, entre ustedes no debe haber distinción de personas. Santiago dice, si entra alguien en la congregación, no digas al que tiene mejor vestido, hey, tú siéntate aquí enfrente. Y aquel pobre que anda con su ropa toda humilde y toda que no es ostentosa, tú siéntate allá al último. No, eso dice, no hagan distinción entre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, yo voy a orar, dice, para que ellos sean uno. Como tú y yo, dice, somos uno. Así el pueblo, así el trigo debe ser uno solamente. Entonces, sigue diciendo, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora, se puede entender que el campo, ¿verdad? Según las palabras propias de Jesús, es el mundo. Es el lugar donde la cizaña ha sido sembrada. Cuando usted y yo nacimos, hermano, ya había cizaña en el mundo. Desde nuestros padres originales está la cizaña puesta. ¿Qué es lo que sucedió después de que Adán y Eva pecan? Ellos son expulsados del huerto. Acto seguido, este hombre se levanta y mata a su hermano. ¿Y qué pasa con eso? Existe un exilio, entonces Caín es sacado fuera también. Después del descendiente de Caín viene este hombre que comete poligamia, y este descendiente de Caín y tiene más de una mujer. Y luego vienen todos los pecados y por ahí vienen. Cuando usted y yo nacimos ya a veces hay en el mundo. Pero el Señor nos ha apartado a nosotros con un propósito especial. Yo tengo, hermano, que vivir una vida en santidad delante de Dios. Así como usted también, porque es nuestro deber. Dios nos guarde que digamos, estamos entre dos pensamientos. Le sirvo un día al Señor y otro día voy y me revuelco en el lodo, como dice el apóstol Pedro. No, debemos nosotros de entender que hemos sido apartados para nuestro Señor. Nuestro Señor va a venir un día por su pueblo y debemos estar preparados en todo tiempo. Ahora, dice la palabra del Señor en Romanos 12:1. Yo les ruego a ustedes, hermanos, que presenten, dice, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, no se conformen a este mundo. Ahí está la palabra otra vez, o a este siglo. No se conformen, sino renuévense cada día a través de la renovación de vuestro entendimiento, a través del Espíritu, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos al mundo, acuérdense. La cizaña está en el mundo. Ahora, dice, la buena semilla son los hijos del reino. Quiere decir que la semilla no es mala, sino fructífera. Si somos nosotros buena semilla, vamos a dar fruto. Quiere decir que no es una semilla estéril, una semilla que no crece, que no se desarrolla. La buena semilla da fruto. Ahora, una semilla dice que no vive para agradar a su carne, sino vive para agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo, el que siembra para su carne, dice, de su carne va a cosechar corrupción. Y corrupción es algo, hermano, que ahí está, el significado está en la palabra, algo que se corrompe, que se deshace, que se pierde. Un día, dice la palabra del Señor, no va a haber memoria de los malos. No, los malos no vamos a tener memoria de ellos, porque se van a corromper, se van a eliminar. Ahora dice, el que siembra para el Espíritu, dice Gálatas 5, va a cosechar vida eterna. Quiere decir que nosotros, hermano, la buena semilla, debemos de sembrar para el Espíritu y vivir en el Espíritu y no satisfacer, como dice Gálatas, los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y el apóstol Pablo da la lista, manifiestas son las obras de la carne, y ahí da toda la lista. Pleitos, celos, iras, hechicerías, contienda, disensiones, herejías, todo ese tipo de cosas no debe existir en el pueblo de Dios. No debe existir.
Nosotros debemos de examinarnos, hermano. Por eso el levantarse en la mañana y dar gracias a Dios, por eso el encomendarnos a Dios todo el tiempo, eso a nosotros, a mí me ayuda. Y yo creo que a usted también le ayuda. Porque nuestra relación está directamente con Dios. Señor, guarda mi vida donde quiera que yo vaya. Guarda mis pasos donde quiera que yo vaya. Guarda mis ojos donde quiera que yo vaya. Yo tengo un sello en mí. Todos los que dicen ser cristianos hoy en día dicen, tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ¿cómo caminas tú con ese sello todos los días? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Es importante, porque si pensamos que en el pueblo de Dios, que en la iglesia, imagínense, la iglesia que es santa, la iglesia que es pura, la iglesia que tiene vestiduras blancas, y en la iglesia del Señor hay cizaña, entonces hay un problema allí. ¿Cuál es el trabajo de Jesús entonces? Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, Padre mío, porque tu palabra es la verdad. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos limpia, nos transforma, nos renueva, y es un deber. Por eso Juan 5:39 dice, escudriñan las escrituras, porque en ellas tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio. Entonces hay que escudriñar, hay que estudiar lo que la palabra del Señor dice. Ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad? Da un ejemplo acá claramente. Y dice el apóstol Pablo, voy a leer esta escritura acá. La buena semilla no practica el pecado, puesto que la semilla, que en griego es esperma o la simiente, no está en el maligno, sino está en Jesús, que es el Hijo de Luz, que es el Hijo de Dios. La buena semilla es una semilla que se da a conocer y que da fruto. Ahora, la cizaña son los hijos del malo, los hijos del maligno. Y el apóstol Juan nos da un ejemplo. Claramente, dice el capítulo 1 de Juan, en su verso 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea que el Señor, el Mesías, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como nuestro Mesías es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acuérdense, en esto se manifiestan el trigo y la cizaña, en que hay una gran diferencia allí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuál es la sana doctrina? Que se amen unos a otros. Como dijo Jesús, como yo los he amado. Y que no haya todo este tipo de prácticas que hay hoy en día en las grandes congregaciones. De que la gente no se soporta, que la gente está compitiendo, de que la gente quiere ser mejor que el otro. No se trata de eso. Es más, el apóstol Pablo dice, confórmense teniendo ustedes abrigo y un techo. Confórmese. Es cierto que yo tengo un trabajo, que usted tiene un trabajo, es cierto que debemos de trabajar para alimentar a nuestra familia, pero no trabajar con el afán de que vamos a granjear al mundo y nos vamos a hacer ricos, nos vamos a hacer millonarios. Acuérdense, con el amor al dinero viene todos los demás males, porque el dinero me hace sentir grande, ya voy a despreciar al hermano que no tiene, ya no voy a compartir con el que tiene. Acuérdense, el que más tiene, más quiere. El hombre nunca se sacia. El hombre nunca se sacia. Entonces, dice la palabra del Señor que los hijos de luz son aquellos que se manifiestan y son aquellos que hacen justicia. Ahora, la buena semilla no practica el pecado, puesto que la buena semilla es el esperma o es la simiente que proviene de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Juan,
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora es el apóstol Juan, nuevamente acá, que está diciendo, si el mundo no es compatible con ustedes, dirían en inglés, do not worry about it. No se preocupen. Si el mundo no es compatible con ustedes, es ok. Están en el correcto, en el path correcto. Pero si el mundo los abraza y los aplaude y les dice bienvenido, quizás ustedes no sean hijos de luz. Quizás ustedes no sean trigos y no sean también cizaña. Y ahí está la advertencia para nosotros. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y sigue diciendo el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria sea al Señor por su palabra. Amén. Porque el Señor nos habla cada día a través de su palabra. Pero tenemos nosotros que leer la palabra del Señor. Para terminar, voy a cerrar con esta pequeña historia. Había un anciano, creo que yo he contado esta historia anteriormente. Había un anciano que le quería enseñar la palabra de Dios a su hijo o a su nieto. Pero no había una manera, el niño no le entendía cómo pudiera entender el mensaje. Entonces un día le dice el anciano a su hijo o a su nieto, le dice, mira, ve al arroyo, dice, y tráeme agua, le dice. Y dice el joven, está bien, dice. Y entonces le dice, llévate esta canasta, le dice. Y canasta, dejamos es un recipiente de tejida de ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace el canasto, abuelo? ¿De carrizo? Carrizo puede ser. De carrizo puede ser, como de bambú, Uno de bambú. ¿verdad? Ese es un canasto. Entonces le dice, llévate este canasto, y le dio un canasto usado y viejo. Entonces el joven fue al río y dijo, ¿cómo yo voy a hacer para traer agua? Bueno, mi abuelo me dijo, yo voy. Entonces fue al arroyo y metió el canasto. Y al meter el canasto, ¿qué creen que pasó con el agua? El agua se pasó de largo. Entonces él lo hizo nuevamente y dijo, no hay manera. Dice, entonces llegó donde estaba el abuelo nuevamente y le dice, mira, no te pude traer el agua porque el agua se transmina, se pasa. Entonces dice, ven nuevamente, le dice. Y va el joven otra vez al río y hace lo mismo y agarra el canasto. Y a la tercera vez que él regresa, después de que no había tenido éxito en traer el agua, le dice, me doy por vencido, dice, yo no hay manera que te traiga el agua acá. Y entonces el abuelo le dice, hijo, mira el canasto. Y entonces el joven se queda viendo el canasto y le dice, ¿te acuerdas de cuál era la condición del canasto la primera vez que lo llevaste al agua? Y él le dice, sí, dice, estaba sucio y tenía telarañas y estaba blanco, dice, del mojo y todo. ¿Y cómo está ahora? Le dice. Y el joven le dice, está limpio, le dice. Entonces el abuelo dice, así es la palabra de Dios a nuestra vida. Quizás no le podamos entender la primera vez, pero si nosotros seguimos leyendo y escuchando la palabra de Dios, es algo que va a limpiar nuestra vida. Amén. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son verdad. Amén. Las palabras que les hablo son vida y son verdad. Y Él dice, yo no hablo lo que yo quiero. Yo hablo, dice, lo que recibí de mi Padre. Amén. Por eso mi Padre me ama, dice, porque yo he entregado el mensaje tal y como me lo dio. Y nosotros queremos ser amados de Dios. Que el Señor nos ame a nosotros porque estamos entregando el mensaje. Las palabras de Dios que nosotros entregamos no son de nosotros. No tenemos un interés personal. Yo tengo una responsabilidad con mi familia.
Yo hablaba con un amigo estos días y le decía, yo tengo una familia que Dios me dio y yo tengo que enseñarle a ellos la palabra de Dios. Y más que todo, tengo que modelar cómo es el carácter de Dios en mí para que ellos puedan entender y creer en ese Dios. Ahora, los hermanos que quieren unirse, se van a unir a escuchar la palabra de Dios, pero no porque yo tengo un interés en enseñarles. Hay tanta gente que dice, voy a hacer una congregación y les voy a enseñar y después voy a vivir de ellos. Esa no es la manera de Jesús. Eso no es el modelo de Jesús. Más bien Él dijo, el que quiera ser, dijo, grande en el reino, va a tener que servir a los demás. Y servir quiere decir, vas a hacer un acto voluntario y no tienes por qué cobrar, porque al momento que tú cobras, ya no es servicio. El apóstol Pablo dice, al que obra, dice, al que obra y se le da un salario, entonces esa persona que obra ya no está obrando por amor a Dios, sino que lo está haciendo por recibir un beneficio. Y el beneficio que nosotros deberíamos de la mayor satisfacción debe ser que el pueblo se nutra con las palabras de Dios. Y es algo que realmente hace falta hoy en día. Necesitamos de verdad, como dijo, ¿verdad?, la Escritura, volver a donde es lo anterior, a escuchar nuevamente la palabra de Dios y a preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestro destino. Usted y yo sabemos que estamos de paso en el mundo. Y como dijo el Señor Jesús, que el Padre nos guarde en este mundo. No queremos ser cizaña nosotros, queremos ser buena semilla, queremos dar fruto. Y si hay algo que se está saliendo de orden, ustedes tienen la autoridad para entre todos edificarnos y restituirnos entre todos. Confortarnos con esas palabras que la palabra del Señor dice. Tenemos que amarnos, tenemos que seguir haciendo el trabajo del Señor hasta que Cristo venga. Mientras estemos acá, como dijo el abuelo, ¿verdad? Voy a estar acá y cuando el Señor decida, pues, si el Señor me lleva, amén. Ese debe ser nuestro pensamiento. Señor, mientras vivamos en este mundo, vamos a servirte y agradarte a ti. Y el día que tú nos quieras llevar, alabado sea tu nombre, nos llevas contigo. Amén. Amén. Voy a, en esta tarde, entonces, terminar aquí y a cerrar. Voy a pedirle a nuestro hermano, por favor, nuestro hermano Carlos, que nos dirige en la oración de despedida en esta tarde, esperando que la palabra del Señor haya sido explicada. Póngase bien, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la palabra recibida, Señor. Es una palabra, Señor, que nos edifica, Señor. Que edifique a toda aquella persona que la escuchó, Señor. Tanto aquí presentes como los que no están presentes, los que están en línea, Señor. Dale palabra todos los días, Señor, una palabra nueva para que edifique sus vidas de la forma que tú quieres, de la forma que tú los quieres moldear, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que han hecho peticiones, por todas las personas que necesitan de ti, Padre. Que sea tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por la familia, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. Gracias por un día más de vida, Padre. Te damos gracias, Señor. Que sea todo lo que tú quieras, Señor. Estamos en tus manos. Tu nombre, Dios. Para que seamos santos, Señor, en tu Te camino. bendecimos a ti. Gracias, Padre, te damos, Dios. Señor. Todas esas peticiones que hicimos, Señor. Todas esas personas que necesitan que tú los sanes, Señor. Guárdalos, Señor. Bendícelos, Padre. Dale fortaleza a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestros hermanos, Señor, nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que vayamos, Padre. Todas esas personas que necesiten de tu presencia, dale tu presencia, Padre. Dale más, como tú dices. Porque tú solamente sabes multiplicar, tú no sabes restar, Padre. Tú sabes multiplicar y todo lo que te pedimos, Padre, con fe, Padre, se hace realidad, Padre. Te damos gracias, nos despedimos de este lugar. Bendícenos, cuídanos, protégenos, Padre, en todo camino y durante toda la semana en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria sea. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos despedidos? Oh, ¿quieres ser chilla? Nina quiere decir chilla. Yo bendiga. 1, 2, 3. Bye.